Asesinan a reportero en Poza Rica. Hay lugares donde cubrir una nota policíaca ya no se siente como trabajar. Se siente como caminar con una marca en la espalda. Y Poza Rica acaba de volver a recordarlo de la forma más brutal. Luis Ángel López Valdés salió presuntamente de su guardia como reportero policíaco y en plena vía pública sobre una avenida principal lo interceptaron personas armadas. No fue en un callejón perdido, no fue donde nadie ve, fue en la 20 de noviembre, la misma avenida donde en enero también asesinaron a otro periodista. Y ahí empieza lo incómodo, porque cuando un crimen se repite casi en el mismo mapa contra gente que cubre violencia, la pregunta ya no es solamente quién disparó. La pregunta es quién se siente con permiso de hacerlo. Luis Ángel no era cualquier nombre suelto. Trabajaba en Vanguardia Veracruz, un medio reconocido en la zona, hacía nota policíaca y además apoyaba en Cruz Ámbar. Y ojo con esto, su propio medio dice que ya había recibido amenazas y que contaba con protección de la SEAP. Sí, protección. Esa palabra que suena fuerte en los comunicados, pero que muchas veces llega tarde, llega débil o llega nomás para llenar el expediente. Y mientras esto pasa, otra periodista, Roxana Guzmán Ramírez, sigue desaparecida desde el 2 de junio tras ser llevada por personas armadas. Entonces, estamos hablando que esto no es un caso aislado. Esto es una señal. La Fiscalía dice obviamente que no habrá impunidad. La SEAP, por su parte, exige justicia, exige que se esclarezca este caso. Y bueno, los comunicados ya están. Menos mal que no estuvieran en una noticia así de lamentable. Las condolencias, pues también están en este tipo de información. Pero en Veracruz, para muchos periodistas, la duda sigue siendo la misma en este tipo de casos. Si contar lo que pasa ya cuesta la vida, ¿quién se atreve a contar lo que viene? Noticias locales. Exigen justicia por reportero asesinado. Y después del asesinato, vino lo de siempre. Vino el comunicado, vino la condena en redes sociales, la condena pública, y viene la exigencia. Claro, estamos observando lo mismo de siempre en este tipo de situaciones, en este tipo de condolencias de parte de los políticos, de asociaciones. Y sí, la SEAP pidió justicia por Luis Ángel López Valdés, el reportero policíaco asesinado en Poza Rica, pero aquí empieza la parte incómoda, porque él ya era un periodista amenazado. O sea, no estamos hablando de alguien que apareció de pronto en una estadística. Estamos hablando de un reportero que cubría violencia, que trabajaba en Vanguardia de Veracruz, que dirigía reportaje policíaco veracruzano y que terminó asesinado a balazos en una ciudad donde otro reportero policíaco ya había sido asesinado meses antes. Y sí, el mismo municipio, Poza Rica otra vez, la SEAP pidió que el caso se investigue con una perspectiva de libertad de expresión que suena bien, pero también obliga a preguntar algo que pesa, y pesa mucho, porque esa perspectiva aparece con tanta fuerza después del crimen, porque una cosa es condenar la violencia contra periodistas y otra muy distinta es garantizar que puedan seguir vivos para contarla. Y ojo con esto, porque el propio caso trae otra línea muy delicada. Luis Ángel habría denunciado acoso, no del crimen organizado, de policías estatales. Eso no es un dato menor, porque cuando un periodista denuncia presión, denuncia amenazas, denuncia acoso, y luego aparece asesinado, ya no basta con decir que se investigará todo. Eso ya suena a frase de manual. El secretario de Gobierno, Ricardo Agüed,
dijo que hay carpetas, dijo que se deben encontrar responsables y que la fiscalía dará resultados. Y bueno, en este tipo de casos, menos mal que la misma fiscalía no tenga declaraciones públicas, pero mientras los comunicados prometen justicia, en la calle queda otra lectura. Cubrir nota roja en Veracruz se está volviendo una ruleta. Y el problema, pues no termina siendo solamente quién mató a Luis Ángel, es quién estaba escuchando sus denuncias antes de que lo callaran. Noticias locales. Agüed rompe silencio por reportero asesinado. Y ahora sí, la investigación empieza a tocar una puerta delicada, porque después del asesinato de Luis Ángel López Valdés, el secretario de Gobierno de Veracruz, Ricardo Agüed, dijo que se revisarán todas las líneas, incluyendo las denuncias de hostigamiento que el reportero habría hecho contra policías estatales. Sí, policías estatales. Los mismos que deberían estar cuidándonos como veracruzanos, los mismos que aparecen en los discursos de seguridad, están implicados en este caso. Los mismos que ahora podrían terminar dentro de la investigación. Y ahí el caso obviamente cambia de tamaño por completo. Porque una cosa es decir que mataron a un periodista en Poza Rica, y otra muy distinta es aceptar que antes de morir, ese periodista ya había señalado presiones desde una corporación del propio Estado. Eso ya no cabe en un comunicado bonito del gobierno. Ricardo Agüed dijo que el caso irá hasta la mesa de seguridad, que la fiscalía deberá determinar causas, deberá determinar responsables y deberá dar resultados. Y suena correcto, pero también suena conocido, porque pues carpetas hay muchas. Resultados, esos son los que siempre tardan históricamente en Veracruz. Y ojo, porque también se revisará si hubo omisiones en las medidas de protección para el periodista asesinado, y ahí es donde nosotros estamos notando que está otra grieta. Porque si Luis Ángel, el reportero, había denunciado, si había alertas, si había mecanismos involucrados, entonces la pregunta ya no es solo quién disparó. La pregunta es quién no escuchó de parte de las autoridades. Ricardo Agüed dijo que no se permitirá que se sesgue la veracidad de las cosas. Y bueno, eso es positivo en las declaraciones de parte del secretario de Gobierno en una situación tan delicada. Porque justo eso es lo que está en juego. No solo la verdad de un homicidio, no solo esclarecer la información y que ya todos sepamos lo que pasó. La verdad de un sistema que promete proteger periodistas, mientras algunos terminan investigando su propio miedo. Noticias locales. Mutilados por elevador caído en ayuntamiento, hay frases que no calman, sino que prenden más la duda. Y cuando un elevador recién inaugurado se cae dentro de un ayuntamiento y la primera aclaración pública es pues que no hay ningún mutilado, bueno, algo en la comunicación ya empezó mal. Pasó en Nogales, pasó en Veracruz, un elevador que fue presentado apenas el 21 de abril como apoyo para personas con discapacidad, terminó colapsado este 9 de junio mientras se realizaban labores dentro del Palacio Municipal. Y ojo, porque a ver, no estamos hablando de una instalación vieja, de una instalación olvidada y oxidada por años. Estamos hablando de una obra prácticamente nueva. Según el ayuntamiento, todo ocurrió durante labores especializadas de mantenimiento preventivo. Sí, mantenimiento preventivo. Pero si algo recién inaugurado ya necesita una revisión que termina con un trabajador lesionado y trasladado al Hospital Regional de Río Blanco, pues la pregunta se abre sola. ¿Qué tan segura estaba antes esa infraestructura? El gobierno municipal dice que el trabajador tuvo lesiones menores, que está estable y que no hay riesgo para su integridad.
Y suena bien, ojalá sea así. Pero también se reporta que los empleados les pidieron no grabar ni tomar fotografías. Y es ahí donde empieza la incomodidad, porque cuando algo sale mal en un edificio público, lo transparente no debería ser pedir silencio visual. Debería ser explicar qué falló, quién instaló, quién revisó y quién firmó que ese elevador era seguro. Porque más allá del comunicado, pues queda un detalle muy fuerte. Un elevador hecho para ayudar a personas con discapacidad terminó convirtiéndose en símbolo de otra cosa. En un símbolo de obras que se inauguran rápido y preguntas que llegan después. Noticias locales. Marchan por asesino de perros en Veracruz. Hay casos que empiezan con un perro muerto y terminan exhibiendo algo más feo de una comunidad. Porque Benji, un pitbull de Geovillas del Puerto, no murió en una historia cualquiera. Según su dueña, el perro se escapó accidentalmente y las cámaras lo muestran caminando por el fraccionamiento sin atacar, sin perseguir, sin ese comportamiento agresivo que luego muchos usan para justificarlo todo. Y ahí es donde empieza la rabia, porque una cosa es tener miedo a un perro suelto y otra muy distinta es matarlo a golpes. La familia señala que un vecino lo habría atacado con un bate, que incluso después de causarle la muerte siguió golpeándolo y que después habría intentado deshacerse del cuerpo, así como están escuchando esta noticia. Y lo más incómodo es que según la denuncia, esto habría ocurrido frente a menores. Entonces ya no estamos hablando solamente de maltrato animal, estamos hablando de violencia normalizada. De niños mirando una escena brutal, de vecinos que después tienen que vivir pared con esa imagen, y a casi un mes del asesinato, la dueña del perro, la dueña de Benji, dice que no hay avances claros. ¿Denuncias hay? ¿Trámites hay? La misma gente en redes sociales ha estado publicando distintos mensajes, pero respuestas de las autoridades, esas siguen sin aparecer. Es por eso que convocaron a una marcha este domingo 14 de junio a las 5 de la tarde en el tranvía del recuerdo en el puerto de Veracruz. Y ojo con esto, porque cuando una familia tiene que salir a la calle para que la muerte de su perro no se archive como un pleito vecinal, entonces el problema ya no es solo Benji, es qué tan fácil se vuelve la crueldad cuando nadie la detiene. Noticias locales. Trabajadores de CFE matan a mujer en Boca del Río. Hay tragedias que no necesitan mucho ruido para doler, pero sí necesitan muchas respuestas. Eva América tenía 52 años, vivía con síndrome de Down y según los vecinos, era muy querida en la colonia Manuel Nieto en Boca del Río. Salió de su casa, iba a la tienda, una escena muy común de todos los días, pero en la esquina de Manuel Nieto y calle 16, todo se rompió. De acuerdo con la información de Carlos Navarrete, del portal eVeracruz, una camioneta de la Comisión Federal de Electricidad, tipo Silverado, iba de reversa cuando habría atropellado a Eva América. Los testigos dicen que el conductor no se percató de que ella cruzaba la calle, la unidad pasó por encima de la mujer y Eva murió ahí mismo en el lugar. Así de brutal, pero sobre todo así de absurdo. Porque una cosa es hablar de un accidente vial y otra muy distinta es imaginar a una persona vulnerable saliendo por algo tan simple como ir a la tienda y no regresar nunca. El conductor obviamente fue detenido en el sitio y quedó a disposición de la autoridad, sí. Pero ahora viene lo incómodo, porque ¿quién responde cuando una unidad oficial mata a una ciudadana? ¿El chofer nada más? ¿Comisión Federal de Electricidad? ¿La empresa será quien responda por haber matado a una ciudadana? ¿Los protocolos? Vaya, esa es la pregunta incómoda y esa es la pregunta que queda flotando en el aire.
porque el logo de una institución en una camioneta pues no puede servir solo para identificarla. También debería pesar cuando ocurre una tragedia de esta magnitud. Y mientras llegan peritos, llegan patrullas y llegan declaraciones, una familia recibió la peor noticia en plena calle. Eva no volvió de la tienda y eso no se puede cerrar con un parte oficial.